Hola, soy el profesor Miguel Orellana. Bueno, hoy es miércoles 25 de junio de este año 2025, cuando me dispongo ahorita, que son las 7:14 de la noche, a grabar la narrativa número 19 de mi historia, El relojero y el universo del tiempo. Bueno, si de repente se va el audio del fondo musical que siempre utilizo en todos mis videos de este tipo, es porque tengo un video de relajación desde la internet. Aquí en Venezuela, pues, país tercermundista al final, siempre las cosas no funcionan como deben ser, ¿no? Por más que uno pague sus servicios al día. Algunos no lo pagan. Se atrasan meses con los pagos de la luz, del teléfono, que también tiene conexión con la cuestión de la internet, con los servicios del agua, los servicios del gas. Aquí en el edificio, por ejemplo, donde yo vivo, hace ya como 2 semanas pagamos nuestra cuota aparte por cada apartamento de lo que nos corresponde, lo que es el gas. Y ya el condominio como tal le pagó a la empresa de gas. En este caso hay empresas públicas y privadas, igual la privada le compra al gobierno. Ya le compró y pagó todo, y todavía el camión no ha venido a llenarnos la bombona del edificio. Estamos cocinando con cocina eléctrica, imagínate. Bueno, entonces y por más que uno esté al día con sus cosas, pues, ¿eh? Va y viene, es arrecho. Por más que uno esté al día con sus cosas, pues siempre las cosas fallan, y más por parte del gobierno. Y es lo que yo dije hace poco en uno de mis escritos. Siempre a veces el gobierno, sobre todo en los países que están atrasados con el desarrollo tecnológico, ¿no? Vamos a decirlo así, entregan a veces más cantidad que calidad. Y en este caso del gobierno, pues la calidad se fue. Y la cantidad pareciera que también, porque como que las cosas funcionan a media. Y así pasa muchas veces con todos nosotros los seres humanos. En vez de entregarnos el todo por el todo cuando hacemos las cosas para un bien específico, para generar, pues, tanto un bien personal, individual, como un bien personal que incluye amistades, familiares, y como un bien social también, ese bienestar común, de que las cosas se den siempre pensando a que no hacerlas por hacerlas, sino hacerlas porque hay un propósito, porque hay un fin, porque hay una razón de ser. Y esto se relaciona mucho a un pensamiento que yo expuse en uno de mis tantos escritos, que dice que qué tan lejos estarías dispuesto a apostar por el amor, de que siga, pues, haciendo lo que hace, sugerirse, estar siempre a la orden, cuando quienes los aman eh, lo siguen decepcionándolo, y una y otra vez y una y otra vez. Y el amor siempre está ahí, ese sentir como invisible, ese sentir del aire, ¿no? Él siempre está sugiriéndose, muchas veces causando sin querer queriendo eh, eh, problemas, complicaciones, y otras veces, pues, solucionando realmente un enredo.
que por sí solo no había podido desenredarse de una manera suave, en calma. Y es difícil, ¿no?, mantener en nosotros la serenidad, la paz, la verdad, y aquello que llamamos lógica o sentido común, pese a que nuestros pensamientos lógicos son más como pequeñas pinturas abstractas que pareciera tener una razón. Y por eso yo siempre he dicho, y lo dije en uno de mis escritos, y lo puse pues como una pequeña frase que siempre coloco en mi escrito los domingos, que son los escritos más fuertes, que es el método Orellana volumen 6, las entregas del método Orellana, entrega especial de tercera parte, la cual ya falta una entrega para irnos a la cuarta, y en la triste felicidad de la sociedad. De que, por lo menos la entrega que hice el domingo pasado, que fue la del método Orellana, entrega número 36, al final del escrito puse: la lógica no puede verse en el espejo. Y esto se refiere a esa parte que comúnmente no vemos en nosotros, ni tampoco logramos verlo en los demás. Y cuando lo vemos, irónicamente, siempre lo vemos primero en los demás que en nosotros mismos. Y por más que podamos hablar del pensamiento lógico, un pensamiento es un conjunto de ideas que conforma una forma. Da nacimiento, primero internamente, a una forma de aquello que, por ejemplo, queremos decir. Pero cuando ese nacimiento se hace luz en el exterior, ¿verdad?, de donde tocamos madera, aquello que creemos palpar y llamamos realidad, es ahí donde se nos dice que lo abstracto deja de ser, lo surrealista, aquello que cuesta entender. Y por eso siempre nosotros podemos, de muchas maneras, entendernos en la realidad exterior. Para con todo, no sin antes habernos entendido entre lo que cabe, primero nosotros en el interior. Es un juego, ¿no?, de toma y toma. No tanto de toma y dame, sino de toma y toma. O sea, yo soy aquí adentro, y así como yo soy aquí adentro, yo seré allá afuera. Y es una lucha constante, por eso que se dice que el hombre siempre está en guerra, más internamente que externamente. Externamente son por los intereses políticos que genera toda guerra. Y eso es un cuento que nunca acaba. Todos sabemos el porqué. Quisiéramos y anhelamos también, obviamente, una paz completa, ¿no?, en el mundo, a nivel exterior. Pero debido a los intereses, al dinero que genera todo esto, y a muchos intereses de reclamos supuestos, o de crear distracciones, o de crear otras cosas para que las conciencias se mantengan en ese estado distractivo de la hipnosis humana y no despierten y no se den cuenta de lo que está pasando en realidad, siempre estamos en ese sentido de la guerra. Y no sabemos si algún día esta especie llamada humana, nosotros, ¿ya?, porque cuando yo hablo de los seres humanos, no, porque los seres humanos no es que uno se considere no ser humano, no, uno habla así de esa manera, como que en ese sentido de que uno, por más que no despierte del todo, porque siempre he tenido la teoría de que cuando tú terminas de despertar completamente ya estás muerto, o sea, te despiertas en aquello en donde tú eres un alma, vamos a decirlo así, y te das cuenta de que dejaste ese cuerpo, ¿entiendes? Y cuando esa alma se despierta, en donde quiera que se encuentre, esa alma soñándonos a nosotros en esta realidad que podemos sentir bárbaramente,
es donde allá, o donde sea que sea, nos decimos, wow, realmente la vida era un sueño. La vida un sueño es. Y así pues. Y es por eso que cuando relacionamos todo esto que he venido diciendo a la parte de los dos componentes principales de la humanidad, que es la creencia y la esperanza. La creencia como fe invisible y la esperanza, que es otro tipo de fe que irónicamente se nos hace como más visible, como que podemos abrazarla mucho más que a la fe. Porque como cuando, por ejemplo, alguien está pasando por una situación difícil, sea económica, sea emocional, sea sentimental, sea mental, sea corporal, sea incluso de moral también. Y pide, solicita, reza, ora a ese ser supremo que muchos llamamos Dios, otro creador, otro ser indivisible, otro lo dirán por medio de estos grandes maestros que han pasado por la tierra: Buda, Jesucristo de Nazaret, Abraham, Moisés, Hermes. O sea, somos medios de la conciencia suprema, un medio. Cuando nos entrelazamos con ese medio, las cosas empiezan a verse de otro ángulo, otra perspectiva. Y se nos resulta difícil que cuando estamos en esa solicitud, rezamos por algo que necesitamos, ponle tú, inmediatamente. Y a veces sentimos que nuestras palabras no son escuchadas por ese ser supremo, o a quien sea que le estemos rezando, orando o pidiendo. E incluso pedirle pues, a nuestro propio yo superior, que se conecta con esa conciencia suprema que damos como ser celestial. Y eso es algo que cuando estamos en el proceso de hacerlo, no lo estamos haciendo como totalidad de que sabemos de que eso es así, de que eso va a ser así. Porque se lo estamos dejando es a la visibilidad de que la esperanza llegue. Y es por eso que yo a veces repito, y no sé si lo dije en la narrativa anterior, lo que una vez un hombre dijo, creo que era escritor, de que él no creía en Dios, porque cuando se cree en Dios, a la vez tú estás negándolo, a la vez no, estás poniéndolo en duda o en tela de juicio. O sea, estás como a la vez rechazando esa materia, esa etérica, esa parte de conciencia de que existe o no existe. Él decía que yo sé de Dios, yo no creo en Dios, yo sé de Dios. ¿Ves? Y hace esa comparación entre creer y saber. Y que por más de que podemos saber y a la vez no sabemos nada, esa frase tan común de Sócrates. Cuando tú sabes algo que probablemente hay una gran posibilidad de que sea ese ser supremo quien maneje las cosas, sea para el bien de todo, sea porque simplemente somos un juego para él, un juego bonito, sea porque le da la perra gana. Cuando tú te complementas pues con esa energía, con esa chispa, y tú puedes estar seguro de que
ese algo va a venir. Llámese un destino mejor, llámese una respuesta a una pregunta que hiciste, a una solicitud que hiciste. Y a veces cuando esas cosas llegan, tú dices, wow, llegó cuando tenía que llegar. Pese a que pudimos haber pasado muchas dificultades en todos los sentidos de la palabra. Y hasta hemos llorado, hasta hemos pataleado, hasta hemos peleado con quien menos debíamos, hasta le echamos la culpa a la persona menos correcta que había que entregársela pues en una bandeja, sin saber por qué se la estás entregando cuando es tuya. O a veces no es tuya, ni mía, ni el otro. A veces porque simplemente las cosas son así. De que si sales a la calle con un paraguas no llueve, y el día más soleado saliste sin paraguas, y de repente llegó una puta nube y llovió. O sea, tú dices, coño la madre. ¿Ves? A veces la vida es así. O sea, como lo dije yo en mi historia del relojero, en la entrega número 151, que fue ayer martes, la vida es un misterio. Y eso todos lo sabemos. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y se nos olvida porque siempre buscamos la manera de que las cosas se den a nuestro antojo, a nuestro plan. No a un plan superior, no a un plan de la causa, no a un plan de la energía del otro, de que, coño, por estar contándote lo que pensaba hacer, las cosas cambiaron. Puede pasar. Porque, bueno, a veces la energía de los demás no están acorde con las nuestras, no están conectadas en positivo. De que se aplique ese dicho que hay, si a ti te va bien, a mí me va bien. Es difícil porque, o sea, está bien, yo deseo tu bien, pero no porque tú tengas un bien o que te está yendo bien, tú me vas a ayudar a mí en bien, sino que también yo necesito que me vaya bien, valga la redundancia. O sea, en ese sentido, pues no sé si me explico, de que no estar recostado en el hombro de los demás, o en la palabra siempre de los demás, o en el oído de los demás, o en el apoyo emocional, sentimental de los demás. No, es también darse uno su puesto en la vida. Y saber que uno mismo puede también seguir adelante. Y a veces se atraviesa por tantas circunstancias, tanto triviales como profundas, que uno a veces hasta llega a la confusión de decir, bueno, Dios mío, ¿y entonces? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ha respondido? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué estoy pasando por estos momentos tan oscuros, tan difíciles, tan innecesariamente? O sea, y es difícil pensar que algo es innecesario. Podemos decir que algo es innecesario, como lo que yo llamo historia repetida, de que cuando alguien hace algo que ya no debe hacerla, por ejemplo, tú estás criando un niño y tú le dices a tu hijo, ya tú sabes que después que comes, friegas tu coroto. Una vez que se seque, lo guardas. Tampoco te voy a pedir la obsesión de que fregaste, secaste y guardaste. No, vamos a darle con calma. Pero tienes que estar pendiente de que cuando se seque, guarda tu coroto. Mamá o papá no tiene que estar guardando de tu coroto porque ya tú puedes hacerlo. ¿Ya? Suponiendo que sea el caso de un niño que ya está entrando en esa etapa adolescente. Pero el niño no lo hace. Y no lo hace. Y no lo hace.
buscando que mamá, papá, representante responsable, le dé su tate quieto. Para que aprenda, porque nadie aprende a veces de las palabras, sino también necesita un pequeño dolor. Y así es, mayormente aprendemos por el dolor, por el sufrimiento. Aunque hay personas que, un poco cucu, que se quedan estancadas en el sufrimiento por masoquismo. Una palabra que siempre he utilizado en mi narrativa, porque pareciera que sí, en la humanidad hubiese muchos tipos de masoquismo. Como una frase que dice Loki, en una de las películas de Avengers, que le dice, pues, cuando el momento que él llega, creo que fue una de las primeras películas, la primera, la segunda, cuando él llega a tratar un edificio así tipo Casa Washington, pues, y él les dice, pues, a la gente que está dominando, que tienen rodillas, les dice, los seres humanos anhelan ser siempre sometidos. Igual que arrodillarse ante un Dios. Y de una forma muy sutil, muy subliminal, siempre nosotros estamos arrodillados ante el control externo, ante la figura de un rey, ante la figura de un ser poderoso aquí en la tierra, cuando que la suprema conciencia te indica que no lo hagas, que no te arrodilles ante nadie, ni siquiera ante Dios, solamente, si acaso como manera de respeto, una reverencia. Y es así. Pero siempre buscamos la forma de que alguien nos domine, de que algo más grande que nosotros nos controle. Siendo nosotros quienes pueden controlar, empezando desde adentro, todo aquello que pudiéramos de alguna forma con nuestras palabras convertidas en algo sabio, lo que se puede encontrar a nivel exterior. A veces una palabra bien dicha cambia todo el mundo, o todo un mundo de alguien más. A veces un abrazo bien dado cambia una decisión de la otra persona que había tomado, de la cual le iba a llevar seguramente a su desaparición. Y a veces un sentido como experiencia de que algo tan simple como invitar a alguien a un viaje, mira, mañana te invito a caminar por el río, que voy a buscar unas piedritas que tengo allá, que las dejé porque es un trabajo, una escultura con unas piedras, unas cosas. Pensé en ti, no sé por qué, para que me acompañes. ¿Te gustaría hacer esa caminata conmigo? Son como prácticamente 5 kilómetros, pero montaña arriba, bajando, hay una cascadita bonita. Sí, vamos, pues. Y en ese viaje pues se producen muchas cosas, como conocerse el uno al otro, pese a que pueden hacer amigos toda la vida, o recién. Y cuando menos lo esperas, pues esa persona a la cual fue invitada, de repente en una piedra, mientras que el otro va recogiendo su piedrita, se abre y empieza a exponer un sinfín de cosas de las cuales ésta no conocía, y empieza a abrirse. Y si la otra persona está dispuesta a escuchar, solo en silencio permite que la otra persona siga fluyendo con sus palabras, con su desahogo y con todo lo que tenga que decirle al mundo. Y después vienen pues los consejos, las cosas que el otro le parece.
Y surge pues un enfrentamiento sincero entre una emoción que está distorsionada y un sentimiento por parte de quien escucha que al parecer está concentrado en un proyecto de darle forma a través de algo rústico, una escultura que para el otro puede tener, por más duro que sea, un sentido de ser, una razón de ser. Y es así, eso es como los equilibrios que muchas personas hacen con las piedras y las ponen en cierta manera que ellas mantienen ese equilibrio. Y es cuando empezamos a tener ese control interno de la realidad, de las cosas que queremos, de las cosas que pedimos, y empezamos a entender también que a veces las cosas también no llegan para cuando se quiere, para cuando se desea o para cuando se necesita inmediatamente, sino te llega cuando tiene que llegarte. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo llegará? Eso que más anhelo, eso que más quiero, eso que quiero tener ahorita, disfrutarlo, gozarlo, abrazarlo, que sea mío, que yo pueda también compartirlo con los demás a la vez, que yo pueda también darle a los demás lo que he recibido positivamente de la vida. ¿Cuándo llegará todo eso que quiero? Esa estabilidad, aparte de lo estable que me puedo sentir, ¿cuándo llegará esa estabilidad? Ese equilibrio que ando buscando, parte de mi equilibrio que pueda tener internamente, ese equilibrio que ando buscando no solamente en lo financiero, sino también en que yo pueda ayudar a otras personas. Y siempre vivimos ayudando. Pasa que no nos damos cuenta de eso. Siempre vivimos ayudando a los demás. Eso es constante y sonante. Siempre estamos ayudando a los demás y a veces sin darnos cuenta. Pero deseamos querer más a veces por el solo hecho de poder ayudar más a otros. Y sin interés de que me grabes, de que me aplaudas, así como hacen muchos y lo ponen en sus redes y se hacen famosos por eso. Porque forma parte de la distracción también, por parte de una organización mundial. Ustedes saben cuál es. Que por más que hagan cosas buenas, están distrayendo la mente de los demás con un fin, pues. Y así sucesivamente. Y es que no cuesta. A veces, también, hablando del interés, poder hacer algo sin recibir nada a cambio. O poder hacer lo correcto. Y que incluso ahí, en esa rectitud, de que las cosas tienen que hacerse a veces de una sola manera, porque no hay de otra. Y que tú hagas eso, de que hagas siempre lo correcto, de sentirte pleno, completamente pleno, en esa rectitud de hacer las cosas bien, de hacer lo que tiene que hacerse, y que tú cumplas con todos esos patrones, valores, principios humanos, de conciencia, de toma de conciencia, y sentirte a la vez como frustrado de que no viene un premio, como llamo yo, de que no viene una recompensa, de que no viene eso que tú, coño, vale, yo que siempre actúo bien, yo que siempre ayudo a los demás, yo que a veces recojo basura en la calle y la coloco en la papelera, yo que a veces parto piedras que están en las aceras atravesadas, que están en algunos que otros campos por donde recorro, yo que siempre, coño, a veces lo doy a la viejita, por ahí le doy tanto, $1, $2, y yo que siempre hago esto, y yo que siempre, y no recibo nada a cambio, chicos. Solamente bendiciones y vainas. Y sí, está bien. Agradezco la bendición, agradezco la muestra de afecto, de cariño, de amor por parte de la otra persona con su expresión, con su... Pero, o sea, ¿y dónde está eso de que bueno, por haber actuado correctamente, este deseo de 5 que tienes ahorita se te será cumplido? Y tú ves, deseo cumplido.
y entonces empiezas a disfrutar. ¿No? Y es sorprendente porque por más que uno pueda hacer las cosas desinteresadamente, dentro de esa palabra, desinterés, hay un interés contigo. Y por eso que yo digo, que, y lo dije en uno de mis escritos, lo tengo por aquí, en el escrito del método Orellana, entregas especiales, que fue la 9ª entrega. Ese fue el domingo pasado, el antepasado. No hay ninguna acción, por más inocente o sentimental que parezca, que no conlleve al resultado de los premios. No hay nada en el mundo que no tenga un puto interés y que uno diga, no, lo hice sin interés. Mentira. Porque siempre estamos esperando algo. Tú esperas algo, yo espero algo. Claro, pasa que hay una diferencia entre el interés superficial, o sea, que demasiado, se nota demasiado, y el interés profundo, el interés de ese fondo en el pozo, que hay una agüita que va naciendo de la tierra, que emerge de la tierra, de que sé que Dios me ve, aunque a veces se haga el loco, no cumpla con lo que yo le pido, o si lo hace cuando le da perra gana, de que sé que Dios me ve. Eso está como un cuento budista, ¿no? Que es de Buda, al parecer. Buda había llegado ya a viejo, pues, y él necesitaba hacer algo en el exterior a nivel material. Y como mayormente estos tipos de personas vivían de la limosna, de lo que le daban el pueblo, por ellos enseñar, por ellos echar sus cuentos, sus relatos sabios, él le daba pues su limosna y sus cosas. Pero él necesitaba algo urgente que hacer, Buda. Y en eso pues le pidió a sus discípulos que tomaran el bolso de un hombre de esos de dinero para la época, un granjero de esos de grandes tierras, o un joyero de esos, que en aquella época había muchos joyeros, tomaran el bolso con el dinero sin hacerle daño y listo, ¿no? Y él le dijo, eso sí, que nadie los vea. Y todos sus discípulos al principio la idea le pareció como extraña. Mi maestro pidiendo este tipo de cosas. Pero como era su maestro, ya no se sentían con el poder de refutarle. Bueno, si el maestro lo dice, es porque es así, pues. Quizás porque sabían que en el fondo había algo que esperar. O quizás porque sentían ese respeto de que la orden fue esa. Y ya cuando muchos discípulos habían dicho, sí, maestro, sí, lo vamos a hacer, hubo uno, ponle tú, de un grupo de 11 discípulos, hubo uno que no dijo nada, ni tampoco miraba al maestro, estaba como en sí, pues, como en silencio, quizá con los ojos cerrados, quizá con los ojos, no sé, a un colibrí. ¿Qué pasó? Y Buda le pregunta, todos tus compañeros están de acuerdo, ¿por qué tú no? Usted dijo, maestro, que nadie nos vea. Sí, eso dije. Cierto, muy cierto, eso dije. Bueno, pero yo me veré robar. Los demás compañeros lo vieron y Buda le dijo, qué bueno, al menos uno
ha aprendido lo que yo he enseñado. Y ellos se dieron cuenta que a los demás discípulos que fue una prueba que su maestro le puso. Y estos discípulos que estaban de acuerdo en hacer o cumplir esa orden y no refutar esa orden pese a que no era lo correcto, sino que fue una orden y hay que hacerlo. El que ellos creían más de menos confianza, que no se veía leal, fue el que refutó la palabra de su maestro con el debido respeto. Y por eso estos discípulos, cuando ellos iban a hacer algo que sabían que no estaba bien, recordaban las palabras de su compañero. Yo me veo. Y pues muchas veces nosotros nos hacemos los pendejos, los ciegos, de que no estamos viendo nada, cuando que sí. Pero nos hacemos los pendejos. Siempre estamos viendo. Pasa que a veces vemos y no vemos. O sea, estás viendo y no ves, esa famosa frase. Pero es porque a veces la mente humana, el cerebro humano es tan profundo como el universo. De hecho, somos parte del universo, somos el universo hecho materia humana. Así como los animales, la naturaleza. Esa triada, ¿no? Pero somos tan profundos en ese aspecto, como que agarramos un poco de la naturaleza y un poco los animales y evolucionamos y vaina. Que a veces hacemos cosas que aún viéndolas o aún haciéndolas, viéndolas no de que nuestros ojos lo estén viendo, nuestra conciencia, y que aún sabiendo que nuestra conciencia nos está viendo haciendo eso que no es correcto, que no está bien, que no es el deber ser, y aún escuchando por ahí un mullo, un mullo así, de que como que no lo haga, y tú sigues ahí y estás escuchando un murmullo, no lo hagas, y sigues ahí. Y es cuando entonces suceden las cosas. Y así pasa en el mundo entero con respecto al individuo, al concepto del individuo, al concepto del hombre, al concepto del ser humano, al concepto de la humanidad total como masa social, al concepto del ser, porque cada uno tiene un concepto, una definición, un yo aparte del otro. Hablar del hombre es una cosa, hablar del individuo es otra, hablar del ser humano es otra, hablar de la humanidad es otra, hablar del hombre ser es otra, hablar del hombre después del hombre es otra. O sea, somos muchos yo, lo que yo llamo los yo seres, somos muchos yo. Y poder agarrar todo eso yo, todas esas variantes, así como las películas estas de los cómics, agarrar todas esas variantes temporales y hacer un solo yo, de pies a cabeza, y ser yo con todo mi yo, a un sentido de que mi yo superior pueda dominar mi yo inferior en todos los yo del medio y ser una unidad total. De que quizá quede un variante en el futuro, quizá va a quedar algunos variantes en el pasado, pero que la gran mayoría, estoy hablando de pinga, que la gran mayoría de todos esos personajes, de esas identidades, de esas creencias, de mí mismo, puedan estar siempre en nosotros, no por ahí regado, sino siempre en nosotros. A veces no hay tiempo de pensar las cosas antes de hacerlas, solamente se hacen, porque no hay tiempo. A veces, en una situación dada, el tiempo es muy primordial, cada segundo vale, y hasta puede valer la vida de alguien o salvarla. Y a veces no hay tiempo de pensar, solo hacer las cosas. Y bueno, resulte lo que resulte.
Pero si vemos que hay tiempo, así sea un minuto, así sea 5 segundos, así sea 3 segundos, donde tú puedes pensar si hacer eso o no, lo cambia todo, absolutamente todo, todo, tanto en tu vida como en la existencia de la vida de los demás. Y esto va a influir en la naturaleza, en los animales y en todo lo que respecta a nuestro destino. Desde este viaje que estamos haciendo, llamada, en nuestro caso, experiencia humana. Un alma transportándose por medio de este cuerpo, esta máquina biológica, teniendo una experiencia humana. Y ahí está el cotejo, certificado lo dicho. Así que bueno, y pese a ello, de que tú puedes ver muchas personas, tipo luz, pues, seres de luz, muchas personas que están en la calma, en la tranquilidad, siempre hay algo escondido, que no han liberado, que no han sacado, y bueno, forma parte del proceso evolutivo, paso a paso, un paso a la vez. Pero a veces también hay que dar varios pasitos a la vez. En vez de uno a la vez, hay que dar 5 a la vez, seguro de que lo que estamos haciendo nos llevará a ese lugar que siempre hemos querido estar, sin dejar de entender en el que ya estamos. Porque no, yo sería feliz y yo sería más feliz si puedo estar en mi felicidad está completa estaría si yo estuviese en... No, ya la tenemos. Lo que pasa es que confundimos felicidad, ser feliz, cuando solamente nos va bien. Y cuando nos va mal, no. O cuando pasamos por una situación difícil, no. O sea, a eso me refiero. Y es así. Esa palabra felicidad, pues, engloba tanto lo positivo como los males necesarios. La parte negativa necesaria. Y pues, de aquí surge siempre esa famosa frase que se le pregunta a Dios como personaje en películas y vainas, series. ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Y cuando me refiero a cosas malas, de todo, una liga de todo. Pérdidas materiales, pérdidas sentimentales, emocionales, pérdidas, pues, incluso la vida, pérdida de su propia vida. Y a veces la respuesta puede ser como lo que yo dije ayer, también me entregué al relojero, de que cuando el diablo pues está interactuando con el vigilante de Dios, el que se va a llevar a Eleonora de la fundación, y a veces pues le dice que pareciera que Dios no se preocupara por los humanos. Y el vigilante de Dios, Gabriel, le dice que es verdad, no lo hace. Él se ocupa de quienes lograron entender que la vida es un misterio. Y es así. En una película también dice, una parte, lo que pasa es que las cosas suceden porque me pierdes de vista. Le dice Dios a ese personaje. Ahorita no me acuerdo el nombre de la película. Y eso es porque nos distraemos en muchos aspectos. Y no podemos distraernos en ese saber único. De que, como lo dijo un grande de la conciencia, pedirle a un pez que te explique del océano, qué es el océano, es como pedirle al ser humano que te explique qué es Dios. Uno de cual lo describí en mi escrito en Método Orellana de
seduccional, entrega especial. Esa fue la 9ª entrega. Sabemos de Dios, sabemos del Creador, del Ser Supremo. Hasta un ateo cree en Dios. Con solo mencionar su palabra cree. Y si no cree en Dios, cree en algo, pero cree. Y después terminan creyendo definitivamente en Él. ¿Por qué? Esa naturaleza, esa conciencia suprema, si no la quieres llamar Dios, Creador, termina destruyendo lo que ya no debería estar a su tiempo, y termina eso mismo que destruyó, renaciéndolo en otro tiempo de ser, en otra razón de ser, en otro propósito de ser, siempre para mejor, nunca para peor. Algunos lo llaman karma, otros lo llaman reencarnación, otros eterno regreso de Friedrich Nietzsche, darle sentido al absurdo de Camus, evolucionar dentro del Dharma, y eso sucesivamente. Pero siempre hay una bendita oportunidad para todo, aún en la muerte, la física, ¿no? Y cuando yo por lo menos digo que es necesario morir en vida, de ese renacer en vida, es porque cada día, si estamos dispuestos, siempre dejamos ir una parte de lo que fuimos con un aprendizaje dado, entregarnos filosóficamente, por decirlo así, figurativamente a la muerte, para que elimine eso que ya no debe estar en nosotros, y renacer. Y yo, como siempre, pongo de ejemplo a mi vicio, ¿no? Al cigarro. Yo hasta hoy no le he dicho a la muerte, coño, elimíneme el cigarro. Porque es lo que estamos hablando, del bendito masoquismo. Siempre buscamos una manera, hasta a veces sutil, por más bonita que se vea, elegante, qué sé yo, no sé, o ridícula, de dañarnos. O de tener un caramelito siempre para matar la ansiedad. Para mí el cigarro es una forma de matar la ansiedad, igual que el café. Por aquí, o sea, no sé si lo ven, pero yo, por ahí se ve. Yo me sirvo un poquito de café como para engañarme a mí mismo. Porque imagínate, yo antes hacía 4 cafeteras diarias, porque me servía la taza de café, y cuando aquí en Venezuela la leche era más económica, la leche en polvo, yo hacía mi café con leche. Pero ya con las cosas como están económicamente aquí en Venezuela, ahora me sirvo poquito y hago 2 cafeteras diarias de 4 tazas grandes, entonces yo la rindo así, ¿no? Entonces de aquí salen como 3 tazas, ¿sí? Y es así, a veces dejamos ciertas cosas todavía como para matar la ansiedad. Quizás algún día deje el cigarro por mi cuenta. Quizás, ni que Dios lo quiera, tenga que dejarlo obligatoriamente por algo físico, de salud, ni que Dios lo quiera. O quizás siga fumando hasta los 95 años que yo muera. Y lo que me mató fue la naturaleza normal, una muerte natural normal, de la cual muy lejos tuvo que ver vamos a decir, el café o el cigarro, o el vicio a las mujeres. Aunque yo ese vicio me ha dejado bastante por obra. Las amo por escritura, cuando escribo de ellas. Con todas aquellas que he tenido experiencias largas, medianas y cortas. Muchos de mis personajes femeninos están basados sobre todas esas experiencias bonitas, de las cuales a todas siempre las trato con mucho respeto. Y si alguna de ellas pues me han leído, sabrán quién es quién. Así que bueno, ya llevamos ¿cuánto? Ay Dios, llevamos 52 minutos hablando, como decimos aquí en Venezuela, pendeja. Bueno, siempre es bueno interactuar, y a quien le guste escucharme, pues se lo agradezco si todavía está por aquí estos minutos.
Vamos a empezar entonces con la narrativa número 19, dada estas pequeñas reflexiones varias que he dado, como siempre lo hago en toda mi narrativa. Y listo, pues este video seguramente va a durar 1 hora y media, así que verán ustedes si siguen viéndolo. Espero que sí, porque lo hago sin pantallismos, sin superficialidades, sin ediciones. Si sucede un terremoto se va a ver, si sucede de repente y se aparece Zeus aquí o Poseidón, pues se aparece, oh mira, llegó Poseidón. Todo eso. Yo no edito estos videos, yo los dejo tal cual como son. Habíamos quedado en la entrega anterior, en la narrativa anterior, o mejor dicho, en la entrega de la narrativa anterior, así suena mejor. Número 18, en la entrega número 143. En esta parte, le voy a leer en la última parte de esa entrega. Dice, porque es en ella la que de alguna manera hace que todo funcione por si la vida se llegara a desvivirse por aquellos que le dijeron la muerte te hace de ti, cuando que otros, al invitarla a su casa, al hogar de su ser, la vida, se pregunta si este compromiso no será como los anteriores, que después de haberlo entregado todo, ¿ves? Lo que dije hace poco, de darle su corazón a quien del suyo se lo dio a la muerte, y así formar entre ellos un nexo familiar, como si se tratase de dos esposas y un esposo que no niega en amarlas y que sin pensárselo, ya que no hay lógica que piense si a la vez su verdad es el amor. Por eso a veces la lógica no puede verse en el espejo. Les dice lo feliz que es porque uno de sus sueños ha sido cumplido. ¿Ves? Lo que dije anteriormente, en la reflexión. Existir, coexistir y convivir tanto con la vida, aunque descubra su resumen, volver, el ciclo, como con la muerte. Venga entonces el ahogo y se adueñe de quien al leer por vez primera del susto resultó ser un escritor o pintor, escultor o un compositor que ha recreado al Dios creador. De que todo ya está listo, de principio a fin. Lo que tú haces es recrear. Que le expresa a quien es utilizada por la nada para que llene sus vacíos, retírate de los aposentos del artista como para que resulte desde ti, o sea, desde el sufrimiento, ¿no? Ser su obra de arte. Lo que cuando decidimos expresar el sufrimiento desde el amor, siempre sale una obra de arte. Y así, como a la vida, me pasó a mí con Alberto. Le explica Eleonora a la doctora Antonella. Para él, aunque yo estuviera ahí pues como duda, que Eleonora representa en esta historia la duda, la confusión del hombre, a veces era como que no estaba. Uno escribe y de repente yo hay momentos en que estoy escribiendo y me bloqueo. Y a veces estoy como que en duda en ese mismo bloqueo. Una vaina está bloqueado, una vaina es que coño. Y entonces, ¿y ahora qué? Y ahí nace la duda. Entonces viene la duda, hola mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿por qué te bloqueaste? ¿Entiendes? Y empecé a hablar con la duda, no, vale, pasa que no sé, estaba escribiendo, tal, y de repente, no sé, me paré, no pude seguir el bendito pensamiento que estaba escribiendo ahí. Bueno, pero dime de qué trata el pensamiento. Bueno, no sé, sobre ti, sobre por qué las cosas pasan. Bueno, y entonces te pones a hablar allí y de repente ya cuando ella misma empieza a aclararte. Bueno, pero entrelázalo, no sé, con el amor y la ironía de la vida, de que no es cuando se quiere, sino cuando la vida lo quiere. ¿Cómo? Y empieza tú ahí, bueno, gracias. Y de repente ella, pero ¿por qué tú desaparecieron? No sé, y se fue. Ya no hay duda. Y empieza tú a escribir.
Entonces cuando vuelve a suceder lo mismo, ella viene, coño, la otra vez desaparecí feamente, o sea, no me trates así tampoco, ¿ves? Entonces se siente así como mal. Y no, o sea, simplemente me aclaraste y te fuiste. ¿Ves? Pero ella no acepta eso. Así que bueno, vamos a seguir aquí. Esta va a ser desde la narrativa. Esta va a ser desde la entrega. Déjame buscar aquí. 144 hasta la 151. A ver. Sí, 144 a la 151. 8 entregas. Vamos pues. Subtítulo, leo. Espero que el audio esté bien en el fondo. La otra muerte. Ok, Eleonora. Ok. Habiéndote escuchado, lo hizo. ¿Realmente usted me escuchó o solo me oyó, doctora? Y antes de que usted me pregunte por el por qué se lo pregunto, es porque mientras que yo estaba diciéndole a usted una verdad que hasta hoy no había podido decírsela a nadie, de que Alberto me ignoraba cuando él se disponía a sumergirse en lo que él creía que debería ser la existencia de la duda, como el de un cigarrillo y su fumador. Al mismo tiempo, y sin mirarme, usted lo único que hacía era anotar y anotar en esa libreta, mientras que mis lágrimas, como palabras, rodaban por la ventana, por la cual, hasta el día de hoy, no había podido abrir, sino solo la cortina, que impedía que entrara la luz del mundo que nos lee al vernos a los ojos. Eso es muy importante. Pero que más allá del hombre, como de los amores que se quieren unos a otros, están lo que nos definen desde el corazón una vez que han capturado las palabras del alma de un romántico escritor. ¡Qué bello! Ese ser que sabe lo que siente el espíritu de los demás o lo que quisieran desde ellos expresar cada uno por medio de su existencia litúrgica, por decirlo así. De que a veces el ser de nuestra casa espiritual es maltratado o fumado por quien debe protegerlo, o por quienes deben dejar de hacer lo que mal hacen en sus hogares, doctora. Certeros pensamientos. Pero mayormente, y usted lo sabe muy bien, lo sabe a la perfección, si los pensamientos no son conscientes de quien lo piensa a la vez de la duda, así como la idea o como la forma de la idea, te quiero pero no te aguanto pero te extraño porque no me soporto, entonces inconscientemente enfermará al ser del espíritu, haciendo que su energía, como la lluvia que limpia las calles de los sucios dioses, desaparezca, como me pasó a mí. Que cuando aquel hombre escritor se me iba a la cabaña, era como si de su puerta ya no pudiera entrar. Y que aún viéndolo en el escritorio, él solo pensaba en esa mujer que al parecer lo devolvía al yo humano. Como si en ese pensamiento hubiese un ser único y que del mismo nacían o renacían todas las mujeres desde el hombre individuo, menos yo como persona. Así que dígame, Antonella, ¿realmente usted me escuchó o solo me oyó? Como psicólogo, debo decirte que cuando de tu inconsciente me revelas una verdad, Eleonora, te escucho, ¿sí? Y te presto toda la atención que tú se ameritas, ¿no? Como persona, así como lo nombraste hace poco, te oigo cuando tú, como consciente, manipulas la subconsciencia, el punto medio, Eleonora, del pensamiento, porque es aquí, en este punto medio del pensamiento, ¿no? Lo vuelvo a decir, te lo repito, para que te quede en la cabeza, en donde las verdades, bajo llaves, se trancan para así darle paso desde tu poder
desde tu poder consciente, como un recreo a los carceleros del hombre. Razones. Aquellas que creen que nosotros somos, como terapeutas, una guardería de niños. Pero hasta sus juguetes, Eleonora, de los del tiempo, son más sinceros que un adulto, ¿sí? Porque un niño no miente, es raro, ¿verdad, Eleonora? Aquel que ha olvidado cómo sangrara su humana espacialidad, quizá fe, sin que de ella aparezca de nuevo la herida. ¿Y tú, desde que llegaste a este psiquiátrico, o digamos mejor, fundación, has estado evadiendo, Eleonora, lo que, dormida, ya no dijiste? Pero ¿cómo fue que pasó, Eleonora? Explícamelo. ¿Cómo pudiste engañarme y embarazarte de otro cuando que ni tú querías traer un hijo a este mundo para que no sufra y ahora el que debe superarlo soy yo? Tú me exiliabas, Alberto, a la esperanza, al orar tus escritos. Y en vez de pedirte que nos divorciáramos, por no creer, me metí en rezos en tu iglesia, a tu iglesia. Que tú eres, Eleonora, la otra muerte. Incógnitos. ¿La otra muerte de qué? ¿O de quién? Dime, Antonella, ¿la otra muerte de qué? ¿Te quieres calmar? Y hablar en voz baja, por favor. ¡Contéstame! Eleonora, nerviosa y entre lágrimas bravas que parecieran romper la mesa donde ella, como por cuestiones de un amante, decidió hacerse, en vez de un café, y al estilo de los venezolanos, amargo, pero con esa dulzura, no eres tú, soy yo, un mate. Por una cabeza, cantaba aquella loca con su loquero, como si los noruegos, de los que conocen al dios de la carne, que baila las canciones de Carlos Gardel, le gustaran lo que al principio los argentinos creyeron que era sagrado desde el tango al beber religiosos flujos por encima de un río de la Plata, ponerle filtro a una bebida. Ansias, ansias, ansias de caballos, mientras que la procesan, algo así como las emociones del hombre y sus hípicos deseos. No sé si me siguen. Que en vez de colar su emoción y de esta transformarla en un sentimiento a la hora de echarlo en un cofre de peltre, lo que hacen desde la carrera del amor, como de los cubiertos bañados en oro que se esconden por sobre los pelajes de un ciervo y decirle, es para otra cosa, no para lo que tú crees. Es colarse a riesgo, como lo está la copa, al ver ese placer del otro lado. Dame de ese, sí, del que te hace olvidar el alto costo de haber querido, como del cerco. Ellos quieren lo mejor para mí. Al acecho. No pensé que la botella me traicionara, de que una virusita, como lo que no se quería decir, y decís, eres de lo peor, me criticás los dedos de mis pies, cuando que yo nunca vos te he criticado, que tenés una bola más grande que la otra, che querido. Atraviese lo que se supone que nos debería proteger al momento de ingerir la nuestra realidad, o la de ellos desde aquello que no podemos moverlo ni porque se nos nombre Dios el bartender. De la tercera forma del espacio, de un quien nos sirve a hoy. Y no es el corazón o la barriga, ni vigilia, o miembros sexuales o conciencia, no, sino del sueño que solo sueño será. Punto. Como de la italiana libertad emocional del hombre que ha despertado no para el mundo, sino para el suyo, porque de él, las boloñés que puedan existir, será ese otro origen al que aceptar, porque de la aceptación evolucionamos si nosotros, o si de nosotros como razones, filtramos lo que hacemos desde el exterior de cada cosa, o de cada pasta viviente, o de cada ser que vive para así alimentar al interno que consume. Ese interno que tenemos en nuestra fundación, en nuestro templo sagrado. No al opuesto, sino de quien ha decidido ser desde lo soñado, realizarnos como del alma al vivo espíritu del Dios. No desde el hombre que ha escondido su ser de entre los hombres como rebeldes, o de entre los que habitan vidas por las cuales siguen inmersas en un océano por el que no nombran baños de casa. Es momento solo contigo mismo, si es que no tienes pareja.
Y aunque la tenga, a veces la pareja te dice, no, no me quiero bañar contigo. Dale, bañate tú. Porque no hay deseo. Porque ese espacio es como el espejo del universo. Ese deseo profundo que ignora lo que es el tiempo mismo al tú verte solo, feliz. Que así como los peces se preguntan, ¿en dónde está aquello que lo hace tan grande y tan desde la luz? Es irónico que cuando consiguen la respuesta es cuando las garras del viento al cielo lo levanta, como jugando con lo que tuvo, para que el aire se lo devore, dejándole no más que una última respiración. Cuando veo la maldad del hombre me interrogo por qué la naturaleza ha tardado tanto en destruirlo. Pero ¿qué sabré si no es eso, ni yo, lo que construyo? Así como eso que necesitaba Eli, ¿sí? Que aunque ella fuese lo que la muerte ve desde su reflejo, islas. ¿Con qué eres tú? ¡Ja! Por la que los incógnitos me buscan. No había motivo para ella quebrarlo. Ese espejo. El que cargaba a Dios. Siempre viéndote el espejo. Y se reventó la verdad. Y de ahí salieron muchos fragmentos tirados por ahí. Y cada uno se refleja en cada uno. La cicatriz. Antes de yo responderte a la pregunta que me hiciste, Leonora, me gustaría que respondieras primero otras que... ¿Por qué ustedes, doctora, los locos de la sobriedad, siempre dicen eso? Te responderé si me respondes tú primero. ¿Por qué? ¿Por qué no le responden a los pacientes al formular preguntas que desean ellos expresar sin que nadie o ningún estúpido le diga que no? Porque al parecer el momento no es el más adecuado. ¿Por qué no dejar? Escúchame. A gritos no lo haré. No. Que la libertad, que por más inadecuada que sea, se manifieste cuando los procesos de la canalización de un primer yo, sentidos y críos, nos grita, encuéntrenme. Instintos que el hombre esconde, su yo animal, como el de nuestro lado salvaje, o del que de los árboles en iluminación se realizó. Yo soy él. Así como lo hizo Swaminaraya Sampradaya, al recorrer tan joven y sin criadores los bosques de toda India, y que, al hacerlo bajo sus términos de enseñarse él, fue tanta su luz, doctora, que hasta domó un león que se la pasaba molestando los sueños de quienes deseaban sí salir de la sombra sin que algo externo al monstruo los encerraran más en sus bestialidades, así como la cruz que usted busca encerrar, sino en mis pensamientos sombríos, en mi mente, para así ella decirme, aquí estoy. Cuando que lo que quería mi yo Dios era que le dijera, tú existes en mí, tanto como yo vivo en todo tu ser. O que por lo menos le dieran la hoja o la oportunidad de que respirara fundamentos que, aunque basados por el humano estén, el viento de vez en cuando nos mueve hacia donde la pureza del mundo no ha sido contaminada por los aires del hombre. A su verdad, doctora, a su verdad. Pero ustedes, feroces leones, maras, en vez de batallar con quienes no tocan tierras, justifico por el hombre que está aquí. Respira, mantén la respiración y abre los ojos al consumir tu aliento. Lo que hacen es forzarlos, como del amo al esclavo, a que guarden sus abanicos para luego inhalar las domesticaciones que el hombre y su exhalación le sopla. De que todo es bello, o las del hombre ser, de que sin él, muros, el mundo sería nada. Así que, ¿por qué no me responde primero la pregunta? ¿La otra muerte de qué? Que luego le respondo yo lo que desee seguir preguntándome. ¿Qué hago, Restimóvil Fray? Dime qué hace, señor relojero. Enséñale la cicatriz. Eso sería su... Enséñale la cicatriz. No me contradigas. He dicho. Eleonora, tómame de la mano.
y caminemos las dos hacia el espejo que tu abuelo detallaba desde el horizonte cuando tu madre, Gabriela, o como él le decía en sus escrituras, la verdad, paso a paso fue rompiéndole el collar de la lince, aquel que la razón le regaló cuando la vida, y no la muerte, era su esposa, por cada vez que la colocaba en sus hombros y que al entrar en silencio, como el de los cementerios, fue haciendo que la baba de la paz en él lo cargara, de que la vida no era más que un amante sutil y que al morir la decisión, así como todo lo vivo, se despide y continúa con quienes del vientre de la serpiente ella elige al nacer. Este que está aquí. Ven, llegamos. Y ahora, doctora, sube de la camisa, por favor, y bájate el mono azul. Que por cierto, tienes que cambiarlo. ¿Qué notas, Eleonora? ¿Ah? ¿Qué notas? El hombre misterioso es mi hijo. Sí. ¿Y el padre? El aviador. Él nunca se hizo cargo de tu bebé. Nunca. Él era de los cielos ya. Fue Alberto quien lo hizo pese a tu traición. Para que tú veas. Y aquí tu respuesta. De querer volar con quien de la poesía, ámate tú, no se sostuvo en el mundo del hombre. Y él rezó. Al darse cuenta la duda de que todo el tiempo estuvo negando a su hijo, incluso de cuando estaba embarazada, ya que para ella esa redondez que tanto tocaba Alberto por las noches era porque, según ella, decía, había engordado por las ansiedades que tenía y por haberle mentido a su marido, pero que de igual forma este poeta hizo caso omiso porque su amor era tan grande por los locos que el hecho de que el caos lo normalizara lo veía como una traición a su paz. Qué cómico. De ese querer de ella con quien del sueño es, y que al verla ahí, tan respondida, tan hermosa, tan perdidamente culpable, de que en su mirada solo hubiese corazones, era suficiente para quien al detallar la luna se pusiera en su mesa, como si la guerra fuese ese recuerdo de que el caos y él era su mía vida. La manía la tiene el argentino, según el italiano. Hay mucho enlace entre ellos. Observaciones que ya él no quería tener, ni porque le dieran todo el dinero del mundo como para hacer del mismo un misterio de enredos con palabras que definieran más a los desvelos del todo que compartirla con todos y cada uno de sus seres conscientes. Y fue entonces, en ese amor tan duro o tan puro por el mundo, y sí, es duro porque a veces cuesta, ¿no?, aceptar ese amor al prójimo, darle amor al prójimo, ser, solo ser, que empezó a descubrirlo a través de aquello que él había vivido con amigos, conocidos, familiares, amistades, relaciones beneficiosas, novias y locuras a distancia, experiencias de vida que no volverán, pero que existen en algún otro tiempo de su templo sagrado, vidas que, quizás, para un futuro, él vuelva a sentir, así como cada vez que el relojero sentía a Eli negando lo que ya le había perdonado desde que nació, porque como siempre, la muerte trabaja, así como Dios, de forma misteriosa, siendo esta alegoría tan binaria que hasta la libertad de las rareces de los peces se dijo: te amo y lo sabes, tú eres, has de ser y serás el amor de mi vida. Pero, siempre pero, ¿quién soy yo para quitarte el placer de que me puedas escuchar por medio de un pulso que solo oye su latir? De aquello que es con fuerza, de aquello que por tu bien es lo que hay. Amores, fumados amores. Eso que me ha enseñado cómo fumarte. Sí. Esa que algunas veces te puedas asustar cuando mi energía se materializa más de lo que me permito al tú irte a la cama con ella, por la duda, con la hija de la Ike, ¿verdad? Y sabes,
Es irónico que, siendo yo la verdad, la muerte, me nombres como Gabriela, o como Isabela, o como alguna vez, por poco, me tuviste en ti, Margaret Cecilia Elena. Y te digo algo, Elena, esa última parte de ese nombre, fue la Valentina, la vida, ilusiones, que más me gustó, ¿sabes? Pero mírate, y sí, ese era tu día, tu momento de ser verdad, de ser del aire. Era esa tu hora de ser el viento con el único rostro de mi esposo, Dios. Y si te preguntas, ¿la muerte tiene dos esposos? ¿Tres o más? Pregúntate, ¿quién inventó la poligamia? ¿El hombre? ¿La flor? ¿O los animales? Tonterías, eso siempre ha existido. Pero volviendo a lo que nos une, escritor, yo te dejé vivir, ¿sabes? Lo hice. Te di vida además, por el solo hecho de que al final tú no la pediste por ti, sino por él, por el ser que más ama, por el que tú adoras. Algoritmos que no son de nadie, pero que del Padre es. Y logré al ser, ¿sí? No es su fin. Lo verás. Y él rezó. Y fue cuando la belleza casi vuela por un dengue hemorrágico a sus 3 años, justo cuando volviste a pedirle al verlo entre las águilas, bájale su vida al mar y llévate la mía al tercer cielo. Y ahí fue, en el tercer cielo, uno que viste, uno que imaginaste, uno que sentiste. Cuando le dije al Espíritu, ¿viste? Este hombre es de sacrificios. Este hombre es su propio hijo. Este hombre es su mismo expiador. Fue cuando Eleonora se puso su mano en el vientre. Hijo. La hija del unitario. Tocada la verdad en el vientre de la razón por las dos mentiras del hombre, árboles y serpientes. La loca de Francia no hizo más que salir corriendo, pero no antes de haberse vestido frente al espejo y de frente a quienes aún la veían rondando los espacios de los pasillos internos de la fundación, así como los fantasmas o sombras que vemos por ahí en nuestras casas, como si hubiesen dejado quehaceres por hacer, con uno o con otro por medio del uno en su hogar, hacia los exteriores jardines de Bonaparte, de los cuales le daban a los jardineros de París la tarea de que las cuerdas flores estuvieran tan bien como la mente que cree estarlo con los humanos cuando al fin logra responderse la única pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Que no tiene aclaratoria alguna porque no la hay, ya que lamentablemente nadie ha regresado de ella, y dibujándola desde un cordero como para ser tan estúpido de regresarse, despertar, decirnos que sí y luego irse, como las promesas cuando los desintereses de los cercos se convierten en interesadas emociones. Qué rico manjar, corrijo, en la cesación de un placer. Ya me lo comí, quiero más. Digerir. Que fui tan exagerado. De ese recibir algo a cambio si te presto mis servicios. Siempre bendito interés. O como para esfumarse entre los espectros de los corazones rotos. De ese te amaré por siempre. Mentira. O como quien de los deseos al vomitar nace en el mundo del que lo traga. Y botar todo. O basura acumulada. Y despierta después como quien lo hace. De un coma inducido. No puedo. Y decirle a quien le dio la vida: oye, desperté y soy consciente. ¿En dónde, mi loco?, preguntó la muerte. Y lo soy aquí en la tierra del hombre, y lo soy ahora en la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo no? Mastícalo hasta que te lo tragues, le dijo la muerte desde la isla que lo hace a él flotar en su par más redondo por los cristales de los planos dimensionales de la conciencia que curvea los espacios de todo tiempo de ser como para ser el impar de los pares, bases y fundamentos de aquellos llamados principios. O como de que
la vida continúa. Vuelve y es sobre otros marcos del mismo cuadro. Sí, el mismo cuadro. Solo que por fuera diferente. Es así. Del valor al amor. Sin que ninguno se haya retocado. Como la forma de una idea, más que sutil. De una que provenga de un todo, tanto con las cosas inmunes. ¿Hubo vida antes de la muerte? Esa es la pregunta. Le dijo un loro azul al verdor del después. Como con esas inherencias de las congruencias humanas que parecieran ser más real de lo que ellos suponen que no. Tal como el amor, que cuando es sincero, porque nos complementa esa otra parte que no llenamos en él, que aunque creamos que sí, de lo propio, ¿no? Tal como esos cuartos de visita por si alguien viene para ocuparlo y del aliento vacío descansaran, a la vez creemos que no, de que no es real por el simple hecho de que, y sí, queremos más guerra que amores, más desórdenes que un orden caótico, tú sabes, de esos que nos empujan a ver la crudeza del desamor, de que si no trabajas no comes, de que si no laboras con tus deberes, si debes pagas, si amas entrégate. Si pecaste, perdónate, si es que puedes, ¿no? Menos le aportarás a los cielos de las partes. Sí. Núcleo, origen, principio, fin y comienzo. Tu cuota lógica para mejorarlo en vez de empeorarlo cada vez para cuando te decides no rehacer, ser. Porque ya todo está hecho. Como todo está hecho, ¿qué voy a hacer? O más negatividades que positividades. ¿Ves? Bueno, las cosas están hechas, que sucedan, que pasen las cosas. Yo no voy a hacer nada. No, tienes que ser. Sí, pero si ya todo está escrito. No, pero tienes que hacer algo. Tienes que cambiar la historia. Siendo esta última palabra lo que Leonora, la duda y Eli, tres personajes en uno, notaron cuando el diablo se asomó a la puerta del manicomio y preguntándole al vigilante de Dios, él está. El por qué su hija aún condena al hombre su desnudez. Gabriel. Te hice una pregunta, vigilante. ¿Por qué mi primogénita se encuentra tan desnuda a como lo fue la poesía a principios de los tiempos? Sin nada que le encubriera su mente, como por ejemplo los pensamientos asquerosos de la humanidad, de que dicen ser humanos cuando que del engaño matan a su misma especie y que hasta lo hacen en el nombre de Dios, como para no sentir culpa por lo que hicieron, sino como para tener la esperanza de que algún día el Padre de todo los perdonará. Así que dime, taxista, ¿por qué mi hija, la brisa confundida, como algunos la nombran en este patético circo de ambulantes payasos, humanos sin humanidad, humanos a la causa, humanos sin conciencia de decisión propia, sigue por ahí entre los alrededores de este manicomio, como conocernos al aire, como demostrándole a los ganaderos lo firmes que son por la falta de uso a través de quienes no cuidan lo que ordeñan desde sus casas? Como la lactancia que le da una madre a su hijo porque la necesita para crecer fuerte y sano, y que luego se pregunta por qué sus hogares van de mal en peor, mientras que a la vez están mirando una vaca montada en sus techos sin ellos preguntarse cómo la bajamos de ahí, y sin que lo que han construido se les derrumbe desde lo alto. Así que dime, ángel, ¿por qué la que será mi heredera para cuando ya yo no esté entre los hombres está gritándole a la esposa de Dios, la muerte, si me quieres quitar la vida, llévatela porque he negado a mi propio ser? Mientras que anda con esa vagina llena de pelo como si nadie en este laberinto que ha nacido a cuenta propia o algún estúpido en él que la vea le ofrezca sus servicios de encuentros como para eliminarlos, ¿no? Tal como se arrancan las malas relaciones con las negaciones del hombre, que no lo llevará a ningún lado, por si no llegara a reconocer un pequeño pero grave error.
de que en vez de quitar la maleza desde la raíz, sigue haciéndolo desde arriba, como si en el fondo quisieran que vuelvan a nacer los males que lo mantienen alimentando su caos, sin que de sus manos siembren paz y de ella un orden que goce de propósitos que lo inviten a mejorar su anterior vida, como para que en esta tenga otra razón de ser un ser consciente sin que la inconsciencia lo lleve a los desdenes de la subconsciencia y nuevas emociones que parecieran decretar lo que la conciencia, y no a su derecho, repite una y otra vez. La historia de que nada cambia con el hombre, porque en realidad los cambios jamás fueron creados para él, sino para quien de su vida simula hacerlo, la existencia. ¿Qué tal? O espíritu y verdad, ¿sí? Pero sobre todo de estas dos últimas, espíritu y verdad. Dime quién lo aplica. Gabriel. Así que dime, Gabriel, Antonio, ¿por qué la única criatura que me conmueve entre los pastizales mortales anda mostrando su glúteo desnudo por el mundo, cuando que los únicos que la ven como para darle una nalgada y decirle esto es mío, carajo, son aquellos que justamente los seres humanos desprecian, a los limpiadores de cloacas, una vez que han recorrido los mares del infierno y delantero de toda buena mujer, de que ella es la que decide al hacer el amor. Así como los océanos oscuros de un buen trasero indeciso, pero que perdona, que le diga a su mal amante desde la luz de los amores, cógeme o hazme tuya por detrás, así sabroso, como si se tratara de decirle a quienes la miran sin luces, así como observan a los que piensan diferente y para bien, con odio. Al menos mi agujero está limpio de pecados, par de imbéciles. Porque quizás empezó a aceptar al hombre. El deseo. Aceptar al hombre, dices, Ángel. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Lo dices en serio, Ángel? Ay, Dios. Perdona que te nombre en vano, Dios. ¿Debe mi hija aceptarlo? ¿Cómo para qué? ¿Ah? Para él transformarse una vez que reconoce que jamás cambiará, a menos que su propio yo lo simule hacerlo, o para que la duda se transforme en una respuesta sin aclaratoria y quede en su conciencia como una nada por el solo hecho de que el tiempo del hombre entró en un vacío en donde él cree sabérselas todas. Ángel. Perdóname, pues no esperaba eso de ti, taxista, no lo esperaba. De que tú... y que al igual que tu hermano, José Antonio, el que explica lo que de Dios los humanos no pueden entender, el ministerio de sus misterios. Permitan de que mi hija se doblegue ante el hombre cuando que debería ser él quien se quite la ropa y mostrarse a como el Padre lo trajo al mundo, desnudo. Pero no, ustedes la convencieron desde un principio de que ella era la loca, de que era ella la que tenía problemas, de que fue ella quien le dijo a todos los que amó, sobre todo al último, por ahora, Alberto, antes de que la muerte se lo llevara a la otra dimensión de las escrituras, a lo no leído, como dicen por ahí. Si alguna vez me ves soñándote, no creas que te he olvidado en la realidad, sino que algunas cosas, como lo que se quiere y no existe aún, son mejor sentirlas desde lejos. Cuando que en verdad ella sería incapaz de decir tal barbarie, a menos que la psicosis del hombre se haya adueñado de su mente, haciéndole creer de que nadie, y esta es la parte que más me molesta de la humanidad, de que absolutamente no hay quien la necesite, porque al fin y al cabo todos, incluso ustedes, ángeles y terrenales, hacen lo que le dan la gana sin que tan siquiera Dios o yo lo aprobemos para después nosotros sí ocuparnos de sus demonios, incluido el individuo, mientras que al mismo tiempo me culpan solo a mí, no al Ser Supremo, ni Dios, sino a mí, el diablo, uno que para el hombre soy Satanás y para otros, como los histéricos, como Lucifer. Pero que para los seres conscientes, y me gusta más esta ley,
soy los males necesarios. Causa, tal vez. Que mi propio ser en bien permite. No más que Dios o Creador. Sin que en ningún momento me den a mí, las gracias, gracias por haber interactuado. Gracias. Como para que todas las cosas, Gabriel, tomen su rumbo. Pero no, el hombre eligió hacer ruido, siempre ruido, así como los vecinos del escritor. Y desde el comienzo, desnudar a mi hija para que sea ella la que pase vergüenza. Al igual que le pasó a su mamá, Gabriela, la verdad, al principio de los tiempos. De que la obligaron a vestirse, porque para eso ya estaban los animales, desnudos por ahí. Porque nosotros vamos en ese ejemplo. De que fueran el ejemplo y no ellos, como quien dice, despierten y ni saben lo que es despertar. Falsos. Y que si descubres la puerta secreta estás muerto. Y solo si la muerte lo decide, te regresa diferente, con una visión más amplia de lo que es la conciencia sin serlo. De que el hombre fue quien creó los nombres, identidades, que lo etiquetan todo como para venderlo después. No el reino animal o natural, no. Fue el hombre, a quienes de la otra identidad no conocen lo que aún son, porque resulta más cómodo ser parte de la manada de idiotas que ser parte de un grupo útil, grupo útil, que aunque se separen y caminen libres, cada quien por su lado, como del camino al espíritu del ser, siempre estarán conectados primordialmente por aquello que algunos llaman amor o alma, cuando que en realidad debería darle pena al deseo al decir que mi hija lo utiliza para sus beneficios personales o individuales, más profundos, de que pueda sentir placer sin culpa alguna, porque es la única forma de que ella pueda ser humana cuando que no es así. Y lo sabes, Gabriel. Y es por eso que vine. Sí. A que sepa que los humanos en este cuento son los locos, no ella. Así que discúlpame, vigilante, de verdad. Pero entraré. La isla del perdón era el subtítulo. Siempre lo fue, Gabriel. Así que discúlpame de nuevo. Pero entraré a la fundación, hablaré con Antonella y me llevaré a mi hija de este lugar. Me da dolor verla como se encuentra, tan desnuda en una realidad que tan siquiera le pertenece, que tan siquiera valora lo que ella hace por cada uno de los que viven en este mundo, que algunos llaman la creación más bella de Dios, cuando que le mirar a los lados. Lo único hermoso que puedes ver es cómo la naturaleza reclama lo que siempre debió ser únicamente de ella, sin que tuviese estar compartiendo con quien la destruye sin escrúpulos. La humanidad, Gabriel, porque tan siquiera los putos animales son tan destructivos, porque cuando ellos lo hacen, hasta la tierra, el agua, el fuego y el aire, elementos, se lo agradecen, porque en esa finalidad existe un propósito que generará luego un ciclo evolutivo de buenas mejoras. No de retroceso como lo suele hacer el hombre, quitándole espacios que fueron creados para estar en paz, para estar en armonía y equilibrio, pero sobre todo, taxista, y lo sabes porque conoces de movimientos, para estar en calma, mientras que a la vez la misma quietud te mueve por medio de la mente, haciendo que recorras todas las dimensiones del tiempo como para que entrelazarte con todos y cada uno de los lugares del universo desconocido. Sí, para que sepas así qué hacer a la hora de tomar una sola decisión. Una, Gabriel. Una que te lleve a lo que al final será tu nueva conciencia. Y de esta otra, y así sucesivamente, porque el proceso de evolucionar desde el espíritu del alma nunca para. Jamás lo hace, Gabriel. Sino que sigue si los seres que en ella habitan están dispuestos a tomarse un descanso a nivel físico, como para meditar las cosas y pensar si lo que hacen está bien o está mal, y que depende de lo que ellos se respondan al ser el uno,
sabrán que lo que hicieron alterará inequívocamente, positivo o negativo, la vida de los otros, así como la vida de ellos mismos, para cuando la vida misma como ser se encargue de entregarle a cada existencia vívida lo que no ha pasado aún, pero que está presente, lo que sí merece: amor, dolor o sufrimiento. Pero eligen la tercera. Estúpidos. Pero aún así, Gabriel, Antonio, la existencia de la vida es tan correcta que al apagarse la luz de la vela anterior, porque se derritió hasta más no poder, un velón más grande se pregunta si será encendido por quien al soplar el último aliento respiró y gritó como si algo lo trajera de vuelta a la mecha que prenden en sus nombres, porque necesitan renacer, porque llega un momento en que ya no aguantas más y necesitas obligarte a renacer. Iluminación. Luces que llaman. Y es por eso que vine. Escuché el llamado. Para liberar a mi hija de este encierro que el relojero la colocó, haciéndole creer de que podía enfrentar a la muerte en un psiquiátrico, cuando que ella misma me dijo: búscala y tráemela ante mí. Sí. Como si Isabela Valentina supiera que Elena, la amante de quien fue su abuelo al vivir, el escritor, la va a ayudar a cruzar ese puente entre los terrenos de la culpa y la isla del perdón, una única isla. Así que, con tu permiso, narrador, hemos hablado mucho para el tiempo que nos llevamos conociendo. ¿Y te parece poco Milenios, estrella de la mañana? Bueno, si vas a extrañar la luna para cuando nace el sol, llámame por mi nombre terrenal, Uptake. Sí, mi amo. Ya no soy tu amo ni tu señor. Hace eones te ganaste la libertad y, aún así, le sirves a Dios como si en verdad Él se preocupara por el hombre. Sí, es verdad, no lo hace, cierto, muy cierto. Él se ocupa de quienes lograron entender que la vida es un misterio, no de causas. Para eso estás tú. ¿Qué quieres decir entonces? ¿Ah? Que Retimovi Fry trajo a Eleonora a este sanatorio para que yo la colocara en navío para cuando estuviera lista. De que había un plan. Somos pájaros del mar por tierra. Bueno, hasta aquí la narrativa número 19 de mi historia, El relojero y el universo del tiempo. Si aún estás por estos minutos, te agradezco y espero que te haya gustado. Así que bueno, a reflexionar y a ser mejores cada día. Un abrazo. Dios te bendiga.